esté presente al 100% en la persona. Entonces, acuérdense que la vía oral, para cualquier situación, tanto alimentos como medicamentos, si hay alteración del estado mental, del estado de conciencia, se contraindica el manejo de la vía oral, porque existe el alto riesgo de la broncoaspiración, ¿sí? O sea, de que en lugar de que se degluta adecuadamente y se pase lo que estuviéramos ingiriendo a la vía digestiva, se puede ir a la vía respiratoria y generar broncoaspiración que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, es muy importante esto. La vía oral tiene que haber integridad en dos fenómenos importantes: estado de conciencia, ¿sí? Y el fenómeno de deglución debe estar también al 100%. Puede ser que yo esté consciente, pero puedo tener alteraciones en mi deglución. Hay que tener presente esto, ¿sí? Bueno, hasta aquí ahorita tienen alguna pregunta. Todo quedó clarísimo. Sí. Compañeros, sí. Evelyn, también prendan sus cámaras para que yo vea sus expresiones. A lo mejor logro notar alguna expresión de duda y les aclaro que yo vea. Miren, ya tenemos el medicamento que pasó a la circulación general. Y todo lo que pasa a la circulación general lo consideramos o lo denominamos como fracción biodisponible. Lo que no logró alcanzar la circulación general se considera como pérdida. Y esa pérdida lo más común es por efecto de primer paso. Y el efecto de primer paso es la actividad del ácido gástrico, de las enzimas pancreáticas, intestinales, más las enzimas bacterianas, ¿sí? Y luego, como dijo muy bien su compañero, las enzimas hepáticas, porque todo lo que se absorba desde el estómago hasta el recto llegará obligadamente por vía portal hacia el hígado. Y el hígado es un órgano especializado en biotransformar sustancias. En las primeras clases yo les comentaba que no nos damos cuenta, pero decenas o quizás centenas de moléculas extrañas al cuerpo entran a nuestro cuerpo diariamente a través del agua y de los alimentos, y en menor proporción a través de la respiración. Sin embargo, el hígado es el órgano depurador de esas sustancias y sin darnos cuenta las biotransforma y las eliminamos. ¿Sí? Bueno, estos son criterios que debemos de cumplir para que haya una adecuada distribución, ¿sí? Ahora ya el medicamento que alcanzó la sangre empieza en proceso, ¿sí? El proceso de distribución. Es más, desde que las primeras moléculas empiezan a caer a la sangre, pues empiezan a distribuir. Nada más que debido a la concentración que hay de un lado de la pared de la membrana, pues la velocidad de transferencia es intensa, es a buena velocidad, y por lo tanto las concentraciones plasmáticas en algún momento dado, en cuestiones de minutos o máximo 1 o 2 horas, se alcanzará dicha concentración, ¿verdad? Y dependiendo de las características del sitio en donde se está absorbiendo y dependiendo de las características del medicamento. Si es un medicamento altamente liposoluble en ese momento, pues es rápida la transferencia, ¿verdad? Medicamentos lipofílicos en la luz del estómago o en la luz del intestino, pues rápidamente van a alcanzar la pared y la van a atravesar, puesto que los lipofílicos se llevan bien con las grasas de las membranas y la atravesarán como Pedro por su casa. No así los medicamentos que son hidrofílicos, que tendrán mucha mayor dificultad para poder atravesar las membranas, o tendrán necesidad de acarreadores, ¿verdad? O de transportadores, ¿verdad? Pero lo más común, lo más frecuente es que difundan por como dice el término, difusión simple y sin necesidad de transportadores. Bueno, ya tenemos el medicamento en la sangre. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que manejar dos términos importantes. Aquí tenemos 5. Volumen de distribución, flujo sanguíneo regional, unión a proteínas,
estado iónico, otra vez el estado iónico del medicamento, coeficiente de partición a grasa, que tiene que ver con el estado iónico, ¿verdad? Si yo tengo un medicamento lipofílico, ese medicamento se va a difundir a muchos sitios, es el que tendría una dispersión del medicamento en el organismo muy amplio, muy extenso, ¿sí? Los medicamentos de naturaleza lipofílica en el plasma, ¿sí? Se difunden a muchos tejidos, incluyendo al espacio intracelular, ¿sí? Los medicamentos con menor grado de liposolubilidad se quedarán, ¿sí?, en el espacio intersticial. Pero bueno, eso no quiere decir, no es obligado que un fármaco tenga que entrar a la célula para producir su efecto, ¿sí? La inmensa mayoría de medicamentos trabajarán a nivel de la membrana, en la superficie externa de la membrana. Eso lo vamos a ver en farmacodinámica, ¿sí? A mí lo que me interesa es que el movimiento de los líquidos corporales en nuestro cuerpo hagan que esa molécula se acerque a la membrana de la célula, donde muy probablemente se encontrarán receptores para acoplarse y poder realizar su efecto farmacológico, ¿sí? O sea, va a haber receptores de superficie en la superficie externa de la membrana celular. Sí, y si se acopla el medicamento con ese receptor, se desencadenará una señalización muy probablemente hacia el interior de la célula para producir cambios en la función celular. Eso es un tema también muy bonito que lo vamos a ver en farmacodinámica. Bueno, pongan atención a esto. Claro, ya habíamos hablado ahorita les acabo de hablar del flujo sanguíneo regional, que bueno, en un momento dado, como si tomáramos una fotografía instantánea del organismo, veríamos que va a haber en los primeros minutos, cuando el medicamento se encuentra quizá en sus altas concentraciones, sí, va a haber mayor concentración del medicamento en los órganos que son muy ricamente vascularizados. En su tema de fisiología tal vez vieron una subdivisión acerca de la distribución del flujo sanguíneo, del gasto cardíaco. Dijimos o dijeron, no es que el hígado recibe tanto del gasto cardíaco, el riñón tanto del gasto cardíaco. De un gasto cardíaco determinado, ¿sí?, se distribuye de acuerdo a la vascularidad de los órganos. Por lo tanto, vamos a dividir en tres tipos de órganos de acuerdo al flujo que les llega por minuto, por gasto cardíaco. O sea, ¿sí? El gasto cardíaco lo podemos dividir de acuerdo al tejido. Y tenemos los órganos de alto flujo, a donde más pronto y a mayores cantidades les va a llegar las sustancias que se absorban. Y en estos casos tenemos principalmente el cerebro, el hígado, los pulmones y los riñones. ¿Sí? Bueno, son los que tienen un gasto cardíaco más alto que el resto de la economía. En medio estarán los de promedio de flujo sanguíneo regional, de un promedio intermedio, que son el músculo, el corazón y tubo digestivo y todo esto. Y los que tienen bajo flujo, entre comillas bajo flujo, pues son la piel, la córnea, los ojos, aquellos tejidos en donde son pequeños y cuyo flujo sanguíneo, pues por lo tanto va a ser menor, ¿sí? Eh, Bien, entonces tenemos tejidos divididos de acuerdo a de acuerdo a, de acuerdo al flujo sanguíneo. Bueno, por lo tanto, a los lugares donde van a llegar primero por flujo van a ser a los de alto gasto. Cerebro. Bueno, sí, sí, ¿no se ven? Ah, bueno, permíteme. Miren, es la primera, ¿eh? Sí. Ay, por la, por la emoción de estar platicando, estos temas a mí me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho.
Ahí están los puntos, los 5 que les dije. Volumen de distribución que se abrevia con BD. Y también el flujo sanguíneo regional es F, S mayúsculas, una R minúscula. UP quiere decir unión a proteínas, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí estamos, como les decía yo, vayan escribiendo las terminologías que vamos manejando, porque en fármaco se manejan muchos términos, muchas definiciones y todo eso. Es compleja la farmacología, sí. Es como la anatomía patológica, ¿no? Que se manejan cientos o miles de nombres y de términos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ver la lámina siguiente. Esta es la que estábamos viendo y que les dije, miren, como he estado moviendo mucho, pues a veces se empalman las flechas y todo eso. Pero fíjense cómo las flechas indican los probables caminos de las moléculas que nosotros estamos dando, y esto también pasa con aquellas sustancias extrañas al cuerpo que entran con los alimentos o los propios alimentos que entran a nuestro organismo por vía digestiva, ¿sí? Entonces, tenemos un proceso de absorción. Aquí yo vi, ¿sí? Yo aquí hubiera puesto, ¿qué les diré? Aquí un círculo y dentro de ellos podría yo IB y podría una flecha directa al plasma, en donde, en donde está simbolizando de que no ocurre un proceso de absorción. Pasa el medicamento directo a la circulación general por vía IB. Muy rara vez se utiliza la vía arterial para administrar medicamentos. Solamente los vasculares, los angiólogos, manejan sustancias que se aplican en una arteria, por ejemplo, anticoagulantes y todo eso para destapar una arteria. Porque aquellos que tienen problemas de una embolia arterial en un brazo, en una extremidad, ellos manejan las arterias y administran medicamentos. Así como los bronquios son muy susceptibles a espasmos, las arterias también, ante sustancias extrañas y irritativas como serían los medicamentos, pueden generar espasmos y causar isquemia. Por ejemplo, vamos a suponer que por equivocación en el brazo ustedes administran una sustancia no en un vaso, sino en una arteria, ¿sí? La arteria desencadena un espasmo severo por la irritación y sufre isquemia severa los dedos y la mano y se pueden necrosar. Entonces, la vía intraarterial solamente para aquellos especialistas que requieren la aplicación de medicamentos en las arterias. Si yo estoy hablando de circulación general, de absorción para que caigan en la circulación en general, estoy hablando de sistema venoso, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí IB, pues pondría una flecha directa, ¿sí? A este círculo grande que me gustaría engrosarlo para que, para que se diferencie, ¿sí? Esta es la circulación general, ¿verdad? Este círculo aquí, tal vez debería haberlo puesto de otro color, pero bueno, sí, fíjense, aquí hay una cosa muy importante. Esta línea que yo les marqué acá, ¿sí? Aquí les podría poner este color, perdón, porque sí, la voy a diferenciar, sí, se la voy a poner en morado, sí, para que esta línea, sí, acuérdense que es como lo que acertadamente mencionó su compañero, es el sistema portal. Entonces estoy hablando de la vía de administración enteral, la más común, la que más utilizamos y la que vamos a utilizar más como médicos generales, vía oral, sí. Ya saben ustedes por qué, ¿no? Entonces esa vía oral a fuerza tiene que pasar por una circulación especial y esta línea morada es la circulación portal, que nos va a llevar al medicamento, al órgano principal depurador y biotransformador, que es el hígado.
Aquí donde dice biotransformación, yo no le puse hígado porque hay otros tejidos que también biotransforman medicamentos. El cerebro, la placenta, el músculo, ¿sí? En el mismo, en el riñón hay metabolismo, aunque las proporciones son pequeñas. Hay biotransformación del fármaco en proporciones, nunca van a sustituir al hígado, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando veamos metabolismo. Entonces, obligadamente, la circulación portal va a llevar el medicamento al hígado, aquí en este caso sería el hígado, ¿sí? Y después, ¿sí? De que posiblemente le produzca un efecto de primer paso hepático, un primer paso, que es hepático, ¿sí? ¿Sí? Entonces tengamos una fracción biodisponible aquí ya. Esto, una vez que cruzó esta pared, ya dentro de lo que es la circulación general, acuérdense que esa cantidad se llama fracción biodisponible. Entonces, el efecto del primer paso es la suma, para la vía digestiva, es la suma de diferentes efectos. Lo es el listo. El ácido, el álcalis del páncreas y del hígado, las enzimas intestinales, ¿sí? Las enzimas bacterianas, ¿sí? Y luego las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, el efecto del primer paso para algún ya está bien determinado para cada medicamento cuando se da por vía oral. Si ustedes consultan un libro de farmacología, van a ver efecto del primer paso por vía oral, 70%, 40%, 10% para cada medicamento, y aún independientemente de la dosis. Así yo de 1 gramo, medio gramo o 250 miligramos, el efecto del primer paso va a ser el mismo, ¿sí? Del 20%. Quiere decir que el 80% va a ser la fracción biodisponible. Y la parte que se biotransformó antes de llegar a la circulación general va a ser la que se biotransformó por efecto de primer paso. Y acuérdense, ayer se lo dije, va a haber una correspondencia en los valores para que sumen el 100% de la dosis administrada. Cada vez que ustedes lean en sus textos efecto primer paso del 30%, quiere decir que la fracción biodisponible va a ser del 70%. O sea, lo que alcanza la circulación general. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora bien, el efecto primer paso en la vía digestiva a través del hígado, sí, oiga, puede ser que el hígado descargue los metabolitos de ese fármaco, ¿sí? A la sangre, ¿sí? Y la sangre se encarga de llevar los metabolitos a los órganos de eliminación, en esta línea, ¿sí? Fíjense, y acá. O por el otro lado, parte de esos metabolitos del efecto primer paso se vayan a esta línea, ¿sí? A ver, no iba a decir quién me adivina, mejor dicho, quién me responde qué simboliza esa línea que ahorita les remarqué con los globitos verdes y un cuadrito amarillo. ¿Sí logran verlo? ¿Las dimensiones que en su vista son adecuadas? ¿Sí logran verlo? No la ponga en exposición porque no podré yo remarcarles. A ver, dígame, ¿qué pasa con esa flecha? Fíjense que aquí estoy haciendo este seguimiento. Una cosa muy diferente a que el hígado descargó a la sangre. Luego entonces, ¿qué simboliza esta flecha? Que por cierto está muy pegadita, ¿no? Ya no le muevo. Ahí está. Ya me separé un poco. Pero me refiero a esta flecha. Este, este. ¿Qué está pasando ahí con un producto del hígado? No está llegando a la sangre. Como ven ahí, ¿verdad? No te escucho. Prende tu micrófono. A ver, Francisco, no te escucho. Creo que estás hablando, ¿verdad? Pero prende tu micrófono. ¿O será que tenga yo que hacer algo,
por la sangre. Y entonces, ¿cuál es esa vía de eliminación? Exactamente, exactamente. Esa vía, pues si no llega a la sangre, ¿para dónde se va a ir eso que está desechando el hígado? Pues a través de la bilis. Y va a tener que irse en todo el trayecto intestinal y posiblemente eliminemos, ¿sí? A través de las heces fecales, ¿sí? Pero, pero, ahora fíjate en esta curva. Está mal la flecha aquí, yo la tapo. Ahora imagínate esta curva. Mira, sale del hígado, no va a la sangre, porque la flecha no cae a la circulación general, y hace esta curva, mira. ¿Qué te dice eso? Y para ya no perder tiempo, ¿qué creen que ustedes que ocurre? Fíjense que yo podría juntar estas dos líneas así, mira. Eso. ¿Qué pasó? No solamente de las sales biliares, sí, pero no solamente de las sales biliares, sino de aquellos productos del metabolismo farmacológico. Quiere decir que el hígado libera primero, a través de la secreción biliar, los metabolitos, o quizá el fármaco sin haberlo metabolizado, ¿sí? Puede ser que parte del fármaco que llegó al hígado no alcanzó a ser metabolizado y en lugar de caer a la sangre, cae a la bilis. Y de la bilis al duodeno, a través del conducto biliar, pero tiene un trayecto muy grande que recorrer con posibilidades de reabsorberse, ¿sí? Ya sea el metabolito o ya sea el fármaco que cayó a la vía biliar y que se fue eliminado parcialmente, eliminado entre comillas, porque algo que esté en el tubo digestivo todavía no lo podemos considerar eliminado. Algo que va por el tubo digestivo lo vamos a considerar eliminado solamente cuando ya está la materia fecal allá tras la nopalera, ¿verdad? Porque si todavía está en el recto y está caminando en el recto, existe la posibilidad de absorberse. Entonces, para hablar de eliminar por vía digestiva, solamente cuando la materia fecal ya salió del tubo digestivo. Y por eso que lo digo con broma, ¿sí? Solamente cuando la materia fecal ya está ahí atrás de la nopalera, digo yo, o en el baño, porque andando en el recto existe la posibilidad de reabsorción, ¿verdad? Sí. Entonces, ese fenómeno, ese fenómeno de recirculación, así se le llama. ¿Por qué? Porque ocurrió absorción, ¿sí? Pero otra vez, fíjense, puede volver, mejor dicho, debe de caer. Si hay reabsorción en el intestino, obligadamente por el sistema portal tiene que caer al hígado otra vez. O sea, le dio una vuelta. ¿Sí? Hubo absorción intestinal, pasa la circulación portal, pasa al hígado, hay secreción biliar, hay tránsito intestinal, hay reabsorción. Imagínense el recorrido. Hay reabsorción en el intestino y ¿a dónde va a caer otra vez? A la circulación portal. Y luego, hígado. Y puede ser que otra vez vuelva a la secreción biliar, intestino, reabsorción y otra vez. Fíjense que hay fármacos que pueden dar, o metabolitos que pueden dar 3, 4, 5 vueltas. Es una cuestión de anatomía, acuérdense bien, ¿sí? Lo que se absorbe en el hígado, sistema portal. Mejor dicho, lo que se absorbe en el intestino, sistema portal. Hígado. Si agarra la vía biliar, secreción biliar y por lo tanto obligadamente al tubo digestivo. Tránsito intestinal, absorción, y en este caso ya sería la segunda absorción, por eso es que le aplicamos el pretérmino, reabsorción intestinal. Y otra vez circulación portal, hígado. Y si, y si de la naturaleza fisicoquímica del medicamento determina que sea vía biliar,
otra vez, por segunda vez, secreción biliar, tránsito intestinal, reabsorción. Por eso es que a eso se conoce como recirculación enterohepática. Recirculación enterohepática. Cuando una molécula hace varias vueltas. Había un libro de farmacología muy viejito, el Carruthers, muy muy buen libro, porque tenía la mayoría de sus capítulos eran de farmacocinética, y ese texto hablaba de que había medicamentos, ya se sabía, que había medicamentos que daban 6, 7, 8 veces la vuelta, esa vuelta. Antes, claro, claro que cada vez a menos cantidades, porque cierta cantidad sí seguía, una cierta proporción mínima se seguía en la materia fecal hasta ser desechada. Pero tendrían que dar 4, 5, 6 vueltas para que finalmente lo que se tenía que eliminar por vía biliar y heces, sí, finalmente terminara siendo eliminada de esa manera. Pero tendrían que dar 4, 5, 6 vueltas. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Sí. Bueno, estamos hablando simplemente de lo que es la vía digestiva y la posibilidad de que una sustancia, sí, recircule en el tubo digestivo. ¿Verdad? El tubo digestivo, hablando de que el hígado es un órgano, es una glándula que pertenece al tubo digestivo. ¿Verdad? Y es una sustancia que no ha caído a la circulación general. Cuando se reabsorbe a través del sistema portal, el hígado la captura, pero en lugar de mandarlo, acuérdense que el camino de lo que le llega al hígado son dos grandes vías. Venas hepáticas, ahora sí podemos estar hablando de que va a caer al sistema portal, perdón, al sistema general, a la circulación general. Pero si el hígado lo traslada hacia los canalículos biliares, es obvio que va a tener que caer al tubo digestivo, ¿verdad? Y con posibilidades de reabsorberse por segunda vez, por tercera vez o por cuarta vez. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a suponer que lo que cayó en el hígado, una buena proporción, independientemente que se vaya a la circulación, una parte se vaya a la circulación entropática, una parte va a caer a la sangre. O sea, lo mandó hacia la vía vascular, hacia a través de sus venas hepáticas, cava inferior, y ahora sí, a distribuirse a través del corazón por todo el organismo. De eso estamos hablando en este cuadro grande. Y ahora vamos ya a entrar a nuestro tema, ¿sí? ¿Qué pasa con el medicamento que ya está en la sangre? ¿Sí? ¿Mm? Lo vamos a dividir en dos proporciones. ¿Sí? Fármaco libre y fármaco unido. ¿Sí? Samantha y Galilea, por favor, prendan sus cámaras. Quiero verlas despiertas. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, un medicamento que anda en la sangre anda circulando en la sangre en dos formas. Se une a las proteínas circulantes, las famosas proteínas transportadoras del plasma, que la mayoría de las veces son la albúmina y las globulinas. ¿Sí? Y por ahí anda otra proteína muy importante transportadora que no se menciona muy frecuentemente, pero es la alfa-1 glucoproteína ácida. Alfa-1 glucoproteína ácida, que fija, pues como son los contrarios, ¿no? Que fija medicamentos base. ¿Sí? Bueno, entonces otra vez vamos a hacer el desglose cuantitativo. De la fracción biodisponible, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos, yo di una dosis, vamos a empezar otra vez. Yo di una dosis, 500 miligramos de un antibiótico por vía oral, ¿sí? Y
Abran una hoja en su cuaderno porque van a manejar matemáticas simples. De esos 500 miligramos que di por vía oral para una persona para atacarle una infección urinaria, por ejemplo, ¿sí? El efecto del primer paso es del 20%. ¿Sí? ¿Cuánto es la fracción biodisponible? Si no saben, si no están bien en sus matemáticas, háganse su calculador. ¿Sí? El 25% de 400 miligramos. La fracción biodisponible, ¿verdad? Efecto de primer paso, ¿de cuánto? Proporcionalmente, pues de 100 miligramos, ¿verdad? 100 miligramos fueron biotransformados y no van a ser aprovechados, no van a tener efecto farmacológico. Se perdieron por la vía digestiva por el efecto del primer paso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, 400 miligramos llegaron a la sangre. A esa cantidad se le va a llamar fracción biodisponible. ¿Qué fue de cuánto le dijimos? ¿Qué proporción les dije? Fracción biodisponible, ¿de qué dije? ¿De cuánto? Les di 500 miligramos a una persona. ¿Sí? Y el efecto primero, 400 miligramos. Y proporcionalmente es el 80% de la dosis administrada, ¿verdad? ¿Sí está claro? Solamente, mejor dicho, el 80% de la dosis alcanzó la circulación general y se va a denominar fracción biodisponible. El efecto del primer paso fue del 20%. Y hablando de miligramos de las dosis, 40 miligramos alcanzaron la circulación general y 20 miligramos se perdieron. Bueno, hasta ahí vamos bien. Aquí pongan, abran un círculo grande. Bueno, a ver, déjenme ver si tengo aquí una diapositiva disponible. Déjenme aquí, ver si puedo, ¿no? Soy maleto para esto. ¿Eh? Entonces, acuérdense de esto. La fracción biodisponible fue del 80%, lo que es lo mismo a 400 miligramos, ¿verdad? ¿Aquí estamos bien? Bueno, pero ahora ya estando en la sangre, fíjense, ahora ya estando en la sangre, ¿sí? Esta cantidad que alcanzó la circulación general, la vamos a subdividir. Ahora este 80%, ¿sí? Este 80% lo vamos a denominar como la cantidad total que alcanzó la circulación. Ahora les voy a decir, al 90% está unida a proteínas y el 10% está en forma libre. Bueno, quiere decir, ahora ustedes saquen las cuentas en miligramos. ¿Sí? Si el 10% de 400, pues van a ser aquí 40 miligramos, ¿verdad? Y aquí van a ser 360 miligramos. ¿Sí? Quiere decir que si hablamos de dosis, 360 miligramos andan circulando en la sangre unido a las proteínas transportadoras. Y el 10% anda como fármaco libre. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene importancia de esto? A ver, ¿quién me puede comentar? Nos regresamos a mm, esta imagen que está sobrecargada, pero bueno, aquí tengo una que está menos sobrecargada, pero quiero que vean, sí, ahora, estoy hablando
de estos dos cuadros, miren, fármaco libre y fármaco unido, ¿sí? De acuerdo a su cuaderno, ¿cuánto anda, qué proporción anda unido a proteínas? Les dije, el 90% de la fracción biodisponible y el 10% anda en forma libre. Entonces, el fármaco libre está acá. ¿Que son cuánto? 40 miligramos, ¿sí? O 40,000 microgramos, o 40 millones de moléculas. A medida que vayamos fragmentando las cantidades, son millones de moléculas que andan libres. Pero también, por el otro lado, son cientos de millones de moléculas que andan unidas a las proteínas, ¿sí? Y las proteínas, como tienen un gran tamaño, un gran volumen, pueden fijar decenas de moléculas del medicamento por molécula de proteína. Entonces, el 90% anda unido a proteínas. Pero la importancia de este fenómeno es esto, miren, compañeros, de la hoz y del martillo. Miren, el fármaco libre. ¿Qué fracción es la que se va a destruir a todos los demás tejidos? O sea, ¿qué fracción es la que se sale de la sangre? ¿Sí? Vean ese cuadro. ¿El que está unido a proteínas o el que está nadando libre en el plasma? Exactamente. Solamente la fracción libre es la que se va a poder movilizar, salirse de la circulación general y meterse a los tejidos. Por eso es que, fíjense, de este cuadro que tiene, ¿sí? Que tiene el continuo de fármaco libre, de ahí parten todas las flechas, miren. Puede irse a tejido de depósito, como por ejemplo la grasa o el músculo. Puede irse al tejido blanco, que es donde queremos. Tejido blanco se refiere al tejido diana, el tejido que va a tener receptores para esa sustancia. ¿Sí? Donde haya receptores para esa sustancia, ¿sí? Ahí lo vamos a clasificar como tejido blanco, como un blanco de tiro, pues como un tiro al blanco. ¿Sí? Juega. ¿Sí? Y dentro de ese tejido, pues puede estar pegado a proteínas o en forma libre. Igual pasa con los tejidos de depósito. Tejido blanco es donde va a tener actividad farmacológica. Acuérdense de eso. Y tejido de depósito es donde solamente se va a almacenar. Normalmente es grasa, músculo, hueso, pero también se puede almacenar en el hígado, por ejemplo. ¿Verdad? Pero no va a haber actividad farmacológica en esos tejidos. Por lo tanto, se consideran nada más tejidos de depósito o tejidos de almacén, como le dicen algunos textos. ¿Sí? Y seguimos dos flechas. También a partir de las cantidades o de la proporción que está en forma libre, ¿sí? Podemos ver que se sale de la sangre en esta flecha, ¿sí? Podemos ver que se sale de esta flecha, ¿sí? Perdón, se sale en esta flecha y se va a los órganos de eliminación. Es esta vía, mire, ¿sí? Es decir, que la sangre que anda circulando en los órganos de depuración, el más importante es el riñón, ¿sí? Y en el riñón va a ocurrir el fenómeno de eliminación, primordialmente para la inmensa mayoría de fármacos o de metabolitos, como lo estamos viendo acá, mire. ¿Sí? Sí. El órgano depurador primordial y cardinal es el riñón. Y ustedes lo van a ver cómo los médicos tendrán dificultades y van a sufrir. ¿Por qué? Porque el nefrópata va a tener serios problemas para su manejo farmacológico, ¿sí? Una sustancia que se administra a un nefrópata, pues va a permanecer más tiempo en el organismo, mucho más tiempo, se multiplica esta pausa,
de un fármaco que se le administre, ¿sí?, al nefrópata. Y quizá tengamos riesgo de nefrotoxicidad, perdón, de toxicidad sistémica. ¿Sí? El nefrólogo es experto en esto. Dice, bueno, claro, no quiere decir que nunca se le va a poder administrar medicamentos al nefrópata, principalmente al terminal, al que ya no funcionan para nada sus riñones, ¿sí? O que están parcialmente funcionando, pues entonces se va a acumular por que se entorpece la eliminación del fármaco y de sus metabolitos, ¿sí? Hay eliminación por vía digestiva, hay eliminación por vía de sudor, de saliva, ¿sí?, de lágrima, pero esas cantidades son mínimas, ¿sí? Nunca van a sustituir al riñón. Qué bueno fuera de que si yo no tuviera bien mis riñones, por saliva yo pudiera eliminar el, o por sudor pudiera yo eliminar los metabolitos farmacológicos. No, pues no se puede. Nunca van a sustituir los otros tejidos que eliminan a los riñones, ¿verdad? Nunca, nunca. Entonces, tanto el hígado como los riñones son órganos esenciales en la farmacocinética, ¿sí? Para uno para metabolizar y el otro para eliminar, ¿verdad? Bueno, y otra línea, ¿sí? Bueno, que los metabolitos que caigan a la sangre se constituyan en fármaco libre. Por ejemplo, han oído hablar de la aspirina, ¿verdad? A lo mejor ya hasta tomamos alguna vez aspirina, ¿sí? Bueno, la aspirina es un profármaco, no tiene actividad farmacológica, por eso es que se le llama profármaco. Y es un fármaco, es un profármaco que tiene que llegar al hígado. Fíjense, la aspirina se da por vía oral, tiene que ser absorbido, tiene que caer al hígado y en el hígado se biotransforma, se desdobla la aspirina. ¿Y qué libera? Pues ácido acetilsalicílico, que es la sustancia que nos va a producir el efecto farmacológico. Entonces, por eso es que podemos decir que la aspirina, perdón, la aspirina produce dos metabolitos. La aspirina, el ácido acetilsalicílico, que ahora sí es el fármaco que nos interesa, y el ácido acético, que va a ser un metabolito que eliminaremos por vía renal. Y entonces, ya el metabolito de la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, por circulación llegará al tejido blanco, donde que nos va a producir analgesia. Si nosotros tendremos una cefalea y tomamos una aspirina, como aspirina no nos va a producir la analgesia, sino como uno de sus metabolitos, que va a ser el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra vía se me está olvidando? Bueno, el fármaco libre tendrá que ir en algún momento dado a través, ahora voy a cambiarle para que no nos confundamos, el fármaco libre en algún momento dado por la circulación caerá al hígado, ¿sí? Por sus vasos arteriales llegará al hígado, ¿sí? Y el hígado lo capta y lo mete a metabolizar, a biotransformar, ¿sí? Y esos metabolitos pueden regresar a la sangre, o puede ser, o parte pueden regresar a la sangre y parte se van a ir a la vía biliar. Parte de ese medicamento puede ser eliminado por materia fecal y parte, una fracción, quizás la mayor, pase o regrese al hígado, los metabolitos pasen al hígado y la sangre, perdón, los metabolitos regresen a la sangre y la sangre se lo encarga de llevarlos hasta los riñones para ser eliminados. Pero la flecha del fármaco unido es en ambos sentidos. ¿Lo vieron? Aquí tal vez me quedé muy pegado, sí. Pero, ¿qué va a pasar con el fármaco unido? El fármaco unido a las proteínas plasmáticas, a medida que se va consumiendo, entre comillas, el fármaco libre, se va desligando de las proteínas circulantes de manera gradual. ¿Sí? Las cantidades de fármaco libre van bajando porque se están yendo a todos lados, a estos 4 lados, eliminarse, abiotransformarse, acumularse, o a que todo al mismo tiempo,
¿sí? Imagínense todo eso al mismo tiempo. La fracción libre se está yendo a todos lados al mismo tiempo, ¿sí? Quizá en diferentes proporciones, pero al mismo tiempo. Entonces, a medida que las concentraciones del fármaco libre van bajando, en esa misma proporción, el fármaco unido se libera de la proteína y de esa manera mantienen las cantidades de fármaco libre de forma constante. En sus cuentas, ¿cuánto teníamos como fármaco libre? 40, ¿verdad? 40 miligramos. ¿Se acuerdan de esa diapositiva? Sí, 40, ¿verdad? Vamos a regresar a esa imagen. Fíjense, aquí tenemos 40, ¿verdad? Lástima que está en fondo negro, ¿verdad? Pero podemos pintarle con, bueno, a ver si con rojo podemos verlo. Aquí está, aquí en blanco, miren, en fármaco libre. Ahora, vamos a hacer vamos a hacer un modelo de abstracción. Quedamos que solamente el fármaco libre es el que se distribuye a los tejidos. ¿Estamos claros? El fármaco unido a proteínas nunca se va a salir de la sangre mientras ande unido a las proteínas. Circulará por el cerebro, pero no se saldrá hacia el tejido cerebral. Circulará en el corazón, pero mientras ande unido a las proteínas, no penetrará al tejido cardíaco, ¿sí? Circulará en el pulmón, pero no va a penetrar al tejido, al parénquima pulmonar, porque está unido a las proteínas. Noten la diferencia. Una cosa es que circule por los tejidos y otra cosa es que penetre a los tejidos, ¿sí? Oigan, si yo tengo un fármaco antiepiléptico que se une a proteínas plasmáticas, podrá andar circulando en el cerebro, pero no va a penetrar al tejido cerebral mientras esté unido a las proteínas plasmáticas. La fracción libre, sí, al llegar al cerebro, se va a salir de los vasos y va a penetrar el tejido cerebral, y es el que va a tener efecto farmacológico. Entonces, acuérdense de esto. La fracción unida a proteínas, sí, siempre andará circulando mientras esté unida a las proteínas. Tendrá que constituirse como fármaco libre para que pueda salirse de la circulación general y penetrar tejidos. Ahora bien, ojo con esto. Fíjense la importancia de la unión a proteínas plasmáticas. ¿Sí? ¿Qué cantidad está en forma libre de las cuentas que yo les di? 40. 40. Ahí está. Ahora vamos a hablar de la distribución. Sí. Vamos a suponer que esos 40, que pueden ser, que son 40 miligramos, pero que son 40.000 microgramos, pero que puede ser 400. ¿Sí? Vamos a suponer que la dispersión a los tejidos sea homogénea. Fíjense, esto es nada más con fines de entender la importancia de la unión a proteínas. Aquí podemos hablar de que el 80% se encuentra unido a proteínas. Pero bueno, vamos a poner que este 40% se va a dispersar a los tejidos. Diana, 20, se va a depositar 20, se van a eliminar 20 y se van a la biotransformación 20. Oigan, a medida que se va consumiendo la fracción libre, la fracción unida va liberando de tal manera que se mantiene constante este valor. Oigan, ¿vamos bien? ¿Me estoy explicando? Bueno, pero como se está consumiendo, quiere decir que se está distribuyendo en los diferentes tejidos en esta proporción, todo el tiempo debe haber 40 a partir de la fracción unida a proteínas. Bueno, sí. Vale. Imagínese un paciente
que es nefrópata, un paciente quemado, un niño desnutrido, que todavía los hay en y un paciente altamente desnutrido como en las altas zonas marginadas, como todavía existe en nuestro país, principalmente en el sureste, ¿sí? Que nada más comen frijolitos cuando hay, una tortilla, café y lo que sea. Están en un grado de desnutrición. Inmediatamente repercute en las proteínas plasmáticas. Supongamos que por deficiencia, ya sea por mala ingesta nutricional, por deficiente ingesta nutricional o por pérdida excesiva de las proteínas circulantes, como el paciente quemado, como el nefrópata, ¿sí? Como las dos situaciones en donde se pierden muchas proteínas es el quemado y el nefrópata. Entonces, en lugar de que se una, ¿sí? En lugar de que se una, ¿sí? Sí, ya perdí el rojo. Bueno, y lo voy a poner. En lugar de que se pierda, en lugar de que se una a las proteínas normalmente en un 80%, por el déficit de proteínas, nada más se une. Esto es anormal, ¿eh? Nosotros estamos hablando de un fármaco que normalmente con proteínas normales se une en un 80%. Pero ustedes no toman en cuenta un factor, que es un nefrópata, que es un quemado, ¿sí? O que es un paciente que está desnutrido y que tiene carencias severas a tal grado que lo llega que le lleva a tener bajas sus proteínas circulares. Y entonces dan un medicamento como si sus proteínas estuvieran normales. Este mismo medicamento, que se une en un 80% a proteínas cuando anda en la sangre. Dan las mismas dosis, 500 miligramos, ¿sí? Ahora, en su cuaderno hagan las cuentas. En lugar de la unión a proteínas del 80%, va a ser, ¿sí? Del 40%. ¿Cómo quedan las proporciones? ¿Cuánto va a estar unido a proteínas? A ver, hagan sus cuentas, ¿sí? En su cuaderno. ¿Sí? Evalúa de lo que anda libre o de lo que anda unido. Bueno, estos serían, aquí sería, podríamos poner entre paréntesis, ¿qué proporción, perdón? Cuando las proteínas están normales, ¿cuánto está unido? Tú mismo dijiste la cuenta. ¿Hiciste la cuenta en tus cuadernos? Cuando el 80% está unido, ¿cuánto está unido? Partimos del hecho de que bueno, sí, por eso. ¿Y cuánto en miligramos está unido en estado normal de proteínas? ¿Cuánto dijiste? 360. Cuando el 80% está unido, ¿sí? Pero ahora, por deficiencias de proteínas, solamente el 40% está unido a proteínas. Entonces, la fracción libre se incrementó a 160. Fíjense. Bueno, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ustedes dieron las mismas dosis.
no consideraron la posibilidad de que tuviera déficit de proteínas plasmáticas. ¿Verdad? La fracción libre se incrementó. ¿Estamos claros? Ahora dividan 160 entre 4, 4, 4, 16. Ah, bueno, estoy hablando aquí de 40. Aquí van 40. Sí, aquí van 40. Y aquí van 40. En el hipotético caso que la distribución sea pareja. Hay una diferencia en esto, ¿no? Con 20 yo alcanzo un nivel terapéutico, pero con 40, ¿qué podría yo alcanzar? ¿Qué puede ocurrir? Puede haber toxicidad. Exactamente, Francisco. Toxicidad, ¿sí? Toxicidad. Porque los niveles de la fracción libre se incrementan para todos los tejidos, incluyendo lo más importante para nosotros en este momento, los tejidos donde va a producir acción farmacológica. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de conocer, claro, ¿sí? No es muy frecuente esto. Quizá en la medicina general son las situaciones que les mencioné, el nefrópata, el paciente que ha perdido proteínas por alguna enfermedad renal, ¿sí? El paciente que no sintetiza proteínas, como el que tiene hepatopatía, ¿sí? El paciente que ha perdido proteínas por quemaduras, ¿sí? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, ¿verdad? Porque la farmacocinética de los fármacos, ¿sí? De estos fármacos, se determina suponiendo que las proteínas están sanas, están normales en cantidades, ¿verdad? Sí. Hasta ahí queda bien, queda claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Las proteínas que transportan son albúmina, ¿sí? Son globulinas y la alfa-1 glucoproteína ácida, que fíjese que en enfermedades, en ciertas enfermedades, la alfa-1 glucoproteína ácida se incrementa y puede fijar más medicamento que lo habitual y por lo tanto disminuir la fracción libre. Algo que se nos está olvidando de esta curva, alguna curva que se nos esté yendo. Le toman una foto a esto para que la analicen. ¿Sí? Ahora miren, aquí hay una curva que que no hemos considerado. Quiero terminar. Yo me imagino que van a estar cansados. Fíjense en esta curva. ¿En dónde empieza? Antes de la absorción. Por eso es que está acá. Sí, estoy hablando de esto. ¿En qué situación se está dando o se presenta? Antes de que ocurra absorción. Es en el tubo digestivo. ¿Sí? Es aquella proporción del fármaco, ¿sí? Que no se absorbe. Ahí va circulando, ahí va caminando por la luz del intestino y por la presencia de alimentos, porque se ionizó, por lo que sea. Todavía no ha sido metabolizado, porque si no ya lo consideraríamos como efecto del primer paso. La molécula tal como entró, entra y se sigue en el trayecto del tubo intestinal
hasta eliminarlo con materia fecal. Esto pasa cuando los medicamentos no le permitimos que se ponga en contacto con las paredes intestinales. Uno de ellos es la presencia de alimentos. Y la otra es que algunos alimentos fijan el medicamento. Por ejemplo, hay algunos antibióticos, hay 2, 3 medicamentos que se unen en forma covalente con el calcio de los alimentos. Entonces, ustedes van a encontrar que está contraindicado dar estos medicamentos con alimentos y mucho menos con lácteos, con aquellos alimentos con alto contenido de calcio o de hierro. ¿Por qué? Porque hay una reacción química de unión entre el medicamento y el calcio y el hierro. Es una unión altamente polar. Es una unión que difícilmente se rompe. Por eso es que se aplica el término de quelación. Quelación quiere decir que cuando, por ejemplo, las quinolonas, que son antibióticos, o las cefalosporinas, que son antibióticos, se administran, dicen, a ustedes les dicen, no, fíjese que a mí todos los antibióticos me causan gastritis. Ah, bueno, entonces tómesela con un yogur o con un vasito de leche o con un atolito de leche. Es un error. ¿Por qué? Porque el calcio contenido en esos nutrientes, ¿sí? Van a fijar al medicamento de manera irreversible. Es una unión covalente y el fenómeno de reacción se conoce como quelación. Y entonces tanto el calcio o el hierro con el medicamento, ninguno de los dos se va a poder absorber y se pierde ese medicamento. Entonces la fracción que se absorbe va a ser baja, va a ser mínima y tal vez las cantidades que se absorban no sean lo suficientes para producir una acción terapéutica. ¿Sí? Puede ser que sí se absorben algunas moléculas y se absorban, pero la concentración en la sangre no va a ser lo suficiente como para alcanzar un nivel bactericida, si es un antibiótico. ¿Verdad? Ver cantidades determinadas del fármaco en la sangre, pero no una concentración adecuada para matar, entre comillas, al microbio, a la bacteria. ¿Sí? Entonces, esto puede estar ocurriendo en esta curva azul. Antes de absorberse, se va a eliminar. ¿Sí? Y eso ocurre en el tubo digestivo. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y vamos a dejar, porque también tengo yo un compromiso más tarde ahorita. Y también está pesado este tema. No sé si hubo confusión, hubo dudas. ¿Sí? Esto de la distribución, nada más vamos a ver 2 aspectos: la unión a proteínas y otro término que vamos a conocer que se llama volumen de distribución, con B mayúscula, D minúscula, volúmenes de distribución. Porque también los líquidos corporales, las cantidades de líquidos corporales que tengamos en todos nuestros compartimentos influye en la distribución de los medicamentos, como lo vamos a ver el lunes. ¿Verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Samantha, ¿quién más apagó su? Elvia, a ver, quiero conocerte, Elvia. ¿O estás durmiendo?